qué rabia. Actualización, Felipe, de lo que está pasando esta mañana en el pacto histórico, cuyos precandidatos están en una reunión de urgencia en este momento, analizando lo que parece la inevitable, la inminente división, causada básicamente con nombre propio por Daniel Quintero. Así es. Se les está colando Daniel Quintero. Se les coló. Se les coló, Néstor, porque ya está ahí. Se les metió y como la dice cocina, Bolívar, pues está utilizando destapó las ollas. Sí, y está utilizando otros grupos políticos se les llevó el y tal florero, para Felipe. quedarse con la consulta del pacto. Lo que muy posiblemente va a pasar, Felipe, es que o aplazan la consulta o la consulta del mes de octubre va a ser sin candidatos del pacto histórico. Y el escenario es que el candidato del presidente Petro, de la izquierda, del petrismo, va a ser Néstor, Daniel Quintero. lo que pasa es que no hay Pero posibilidad si no de están aplazar ahí la Bolívar, consulta. perdón, Ricardo, Señor. si no están ahí Bolívar y Susana Muhammad, eso no es la consulta del pacto. Me da pena. Es que la como consulta están- de Quintero. Felipe, como están las cosas, va a ser una consulta de Iván Cepeda con la exministra De Gustavo Flores. Bolívar. Claro. Entonces, pero Néstor, es que mire, Entonces, por sustracción de materia, va a haber división. Pilas que de Fíjese, pronto no hay consulta, ¿no? pero ya pero voy es a que eso. tenemos que recordar que la historia de la Posiblemente izquierda ha ni sido... siquiera haya consulta. Entonces, para quienes estaban diciendo, Luis Ernesto, que la derecha va a llegar dividida a las elecciones del año entrante, que estamos a 8 Puede llegar meses más de las dividida la presidenciales, Eso es muy distinto la del escenario de izquierda, la izquierda también va a llegar dividida. Pero mire, Néstor, es que solo basta ver la historia política de la izquierda en Colombia. Lo común, la regla, era la división, varios partidos, varias tendencias, las peleas internas. La excepción fue la que permitió que ganara Gustavo Petro, porque prácticamente toda la izquierda terminó unificada en torno al petrismo y al pacto histórico. Si ellos no logran un proceso de unidad en la consulta, que a estas alturas, con semejante tiroteo en el que están, el único que puede garantizar ese proceso de unidad se llama senador Iván Cepeda, y no por consulta, ungido, aclamado por ¿Usted los cree? colegas, por Bolívar, por María José Pizarro. Es que Pero Iván si- Cepeda pero si los Cepeda, quiere a todos Luis y Ernesto, todos quieren a Iván Cepeda. Si Cepeda, no estoy tan seguro. Si Cepeda es el candidato, Daniel Quintero también se mete. Pero no, si No, es que Cepeda es el Quintero se candidato, va a meter de todas párele bolas. maneras. Por eso, el escenario puede ser Es- efectivamente Cepeda y Quintero Daniel se va a Quintero, meter como de están todas las cosas. maneras, hombre. Quintero se va a marzo, pero es que ¿cuál es la diferencia? Quintero se mete, claro, pero se mete en marzo, cuando está unificada toda la izquierda en torno a Cepeda y compiten contra candidato Quintero y los otros que lleguen a la consulta del Frente Amplio. Quintero no es de izquierda, ¿Dónde está ¿no? la debilidad actual? Pero ¿dónde está la debilidad actual? En que toda la izquierda hoy está dispersa en muchos candidatos, en Susana Muhammad, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, y lo único que no está disperso es el sector más tradicional que representa Daniel Quintero dentro de esa consulta. Entonces se las gana Quintero al paso que van. Y lo otro, Néstor, que hay que tener en evaluación es: las listas de la izquierda siempre han sido flojas, casi nunca lograban umbral, apenas pasaban un par de senadores del maíz, el polo era minoritario, y hoy tienen la mayoría del Congreso de la República porque se unificaron todos en una única lista, porque el sistema de repartición de curules, el sistema de Hunt de cifra repartidora, premia a los partidos grandes. Entonces, la otra consecuencia que tiene el hecho de que no puedan hacer una consulta y que no puedan unificar a todos los partidos es que se les vuelve a dispersar eso y reducen considerablemente el número de curules, aunque tengan el mismo Ese- afecto popular. Si no para logran mí poner ese- todo ese es el bajo el efecto- logo del pacto histórico para mí ese y es de el efecto Petro, más duro, Pero ¿no? ahí qué se les enreda. buen análisis, porque a mí eso que usted está diciendo, Luis Ernesto, me parece maravilloso. ¿Qué le parece maravilloso, Felipe? Que lleguen destrozados entre ellos y lleguen divididos. Eso me parece la mejor noticia del día. Felipe, yo creo que lo más Los importante para análisis el no son pacto... ni buenos ni Albricias. malos, Lo- uno está de acuerdo con ellos. las consecuencias Eh, más severas para la izquierda no serían en cuanto al candidato presidencial, sino en cuanto a las curules a las listas que del van Congreso. a poder tener en Senado y en Cámara. Ahora, porque esto sí los afecta. Claro, pero es Iba- que eso iba a hacerle- tiene un iba a problema hacerle una concreto, que precisión es a Luis Ernesto, Héctor, si me permite. No es cierto que el pacto histórico tenga hoy la mayoría en el Senado. Es la minoría más grande, que es un poquito diferente, ¿no es verdad? De mayor 105 minoría. o 6 curules, ¿Cuántos tiene? 21 tiene el pacto histórico. Entonces lo que está jugándose efectivamente son dos batallas al tiempo. La mayoría a la que quisieran tener o aspirar o a esta de ser la minoría más grande en el Congreso, pero por el otro lado el premio gordo, que son las presidenciales del año Pero entrante. es que para empezar estamos dando una conversación como si el pacto histórico existiera y el problema es que el pacto histórico no existe.
justamente en eso consiste el problema. El pacto histórico es una suma de organizaciones y movimientos que el presidente Petro ha querido unificar para crear el pacto histórico y no ha podido. Solamente no ha podido, primero porque cosa, no todos... ¿no? Eso que tenían en común. Que están alrededor de Petro. No, era Gustavo Petro. Y el antiuribismo. Sí, eso era lo y que también el antiuribismo, digamos. Esas dos cosas las unían, los unían. Es que lo que está pero pasando... el hecho es que no todos atendieron el llamado del presidente Petro. Una parte se quedó por fuera explícitamente. Por ejemplo, la exministra Carolina López. Corcho. ¿Cómo se llama? Clara López. No, Clara López Obregón. Clara López Obregón, por ejemplo, nunca quiso sumarse al pacto histórico, ya tiene su propio partido y ella es candidata de su propio partido y siempre ha dicho que ella no se suma y ella a va, eso. va a marzo, va a la consulta del Frente Amplio, entonces, ella no va a la consulta interna del pacto. Claro, pero ese es solo uno de varios ejemplos. Ahí comienza el primer problema, que el presidente Petro no tuvo el liderazgo suficiente alrededor de quienes hoy conforman la coalición del pacto histórico para unificar en los movimientos. Y después hubo un problema jurídico que a mi modo de ver es irresoluble en esto. Está quedando demostrado que no hay petrismo. El petrismo que hay es alrededor de Gustavo Petro, pero no hay nada en común entre todas estas exministras y estos candidatos y senadores. Lo que no hay es izquierda. Claro. Lo que no hay es izquierda, lo que hay es petrismo. Claro, cuando desaparece el único, cuando aparece el de la agenda personal y única, cuando ya va de salida, aparecen todas las divisiones de eso que logró aglutinarse alrededor del petrismo. Yo insisto en una cosa, dígame lo que me diga, aquí no estamos hablando de ninguna izquierda, estamos hablando del petrismo y cómo las distintas opciones individuales se abalanzan sobre el petrismo a ver qué cogen y quién se perpetúa allí. Pero Néstor, mire, hablando de tengo en la línea a un par de estos candidatos de la izquierda o del petrismo o del pacto histórico que están en esta batalla. Aurelio, si me disculpa un segundo, en esta batalla alrededor de la consulta y de quiénes pueden ser los supervivientes. Gustavo Bolívar, que puso una tutela a ver si les aplazan la consulta del próximo mes de octubre, con la exministra Carolina Corcho, ¿no? Sí. Ese, digamos, es el último recurso que tiene hoy el pacto histórico para un eventual aplazamiento. Hola, Gustavo, buenos días. Néstor, muy buenos días y a tus compañeros. Un saludo a los... Tal y como están las cosas en este momento, estamos hablando aquí de la inevitabilidad de la división en la izquierda, o en el pacto histórico, o en el petrismo. ¿Usted lo ve igual? Pues mire, son dos temas. El primero es que faltan 2 días para terminarse el plazo de inscripción de candidaturas y no tenemos personería jurídica. O sea, sin eso, las demás discusiones prácticamente que pasan a un segundo lugar. Lo más importante es que nosotros podamos tener la personería. Yo dudo bastante que en 48 horas podamos tener la personería sin limitaciones, porque la tenemos pero con limitaciones, y que podamos inscribir todos los candidatos. Para estos efectos, la personería es como querer correr una carrera de carros y no tener carro, ¿no? Más o menos, exacto. Porque, digamos, el Consejo Nacional Electoral nos concedió una personería condicionada a solucionar unos problemas que no se solucionan en 8 días. Entonces, han corrido los partidos con sus abogados a subsanar, digamos, todos esos requerimientos, pero no creo que alcancemos. Entonces, tenemos que mirar otros mecanismos, pero ahí es donde vienen las divisiones. Porque estábamos totalmente convencidos que la unidad se sellaba con una consulta, pero pues bueno, parece que no hay. Pero, y en ese escenario, Gustavo, ¿estaría abocado el pacto histórico a solicitar ante el Consejo Electoral antes de este viernes, antes de pasado mañana, el retiro de su participación en la consulta? Porque eso es lo que dicta la ley. Sí, eso, o también una solicitud que hicimos para que nos aplazaran la fecha de la consulta y obviamente desde luego la fecha de las inscripciones.
Pero eso también está ahí. Sí, está lo que sabemos es que esta semana no habría sala en el Consejo Electoral y no hay ambiente para cambiar el calendario electoral por las implicaciones que tiene. Entonces, ese escenario pues complica aún más las cosas. Si no es a través de una consulta sí, porque digamos, octubre, pasado mañana tendríamos que hacer la inscripción o el retiro. No, eso de pasado mañana, estamos de acuerdo en que ya es prácticamente imposible, ¿cierto? Sí, muy difícil. Entonces el mecanismo sería una encuesta, por ejemplo, de los integrantes del pacto para escoger el candidato del pacto para la consulta del Frente Amplio de marzo. Ahí viene esa propuesta que se ha ventilado, que a través de una consulta pudiéramos de una encuesta seleccionar ese candidato, de una encuesta, sí, pudiéramos seleccionar el candidato o la candidata. Ese es como el plan B que tenemos ahora, pero con el problema de que no todos le jalan a la consulta. A la encuesta. Perdón. Sí, porque si todos estuviéramos de acuerdo, ya terminamos, salimos. ¿Quién no le jala a la encuesta, por ejemplo, Gustavo? Yo ayer invité a Carolina Corcho, dije que si ella estaría dispuesta, me dijo que no. Entonces ahí volvemos al tema, porque entonces algunos candidatos se irían al Frente Amplio a marzo, supongo yo. Pero entonces, si no quieren hacer encuesta. Entonces, si no hay encuesta, si no hay consulta, que es lo que parece, van todos a la interpartidista de marzo. Pero ahí ya eso sí sería un suicidio, porque pues ir todos divididos a enfrentarnos a Roy y a otras estructuras es más complicado. Por eso era que habíamos pactado esta primera consulta para seleccionar Gustavo, un solo candidato de los 10, imagínate. Hipotéticamente, si van todos divididos a enfrentarse con Roy, pero también con Daniel Quintero y con Liscano y con Cristo, ¿quién gana esa consulta, Gustavo? Pues como la política aquí en Colombia no se hace con ideas ni con argumentos, pues el que tenga más plata y el que tenga más poder en las estructuras tradicional, digamos, las estructuras, me refiero a esas casas políticas, el que consiga más apoyo de esas casas políticas que mueven los votos en las regiones, en los territorios. Ahí es donde se complica el asunto, porque ya, digamos que para ganar una elección se necesitan tres cosas: un voto duro, un voto de opinión y unas maquinarias. Ya definitivamente se necesitan. Hay que ver quién consigue las tres cosas. Gustavo, en la eventual encuesta del pacto histórico, ¿participaría Daniel Quintero? En una encuesta sí. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que aquí quiero pisar huevos con mucha calma. El primer punto: ¿por qué me niego a estar en una consulta con Daniel Quintero? Porque yo hace 3 años le hice una campaña, voy a decirlo, feroz a Rodolfo Hernández, porque era un imputado por corrupción. Contra Rodolfo Hernández, preguntándole a la gente: ¿usted va a votar por un hombre que está imputado por corrupción? Entonces, ¿qué pasa? Si yo entro a una consulta, yo estoy obligado a trabajar para la persona que gane, y yo no descarto, pues él también tiene posibilidades que pudiera ganar. Entonces, ¿dónde me queda la coherencia? Si yo hace 3 años digo que un imputado por corrupción no merece nuestros votos, pero que en esta ocasión sí, porque es que es de los nuestros. Entonces uno tiene que mirar el tema de la justicia, porque no podemos seguir aplaudiendo cuando condenan a Uribe, pero cuando es uno de los nuestros, no, que la presunción de inocencia y todo, que sí existe, y yo obviamente me declaro en defensa de la presunción de inocencia, pero también hay que mirar los escenarios. El 21 de noviembre Daniel entra a un juicio por corrupción, no sabemos si le den una medida de aseguramiento, no sabemos si lo metan a la cárcel, etcétera. Y entonces, ¿dónde queda el candidato del pacto histórico, del cambio? Pero no entiendo una cosa, Gustavo. Usted me dice: no participo en una consulta con Daniel Quintero, por coherencia, ¿cierto? Correcto. Pero sí participo en una encuesta con Daniel Quintero. O sea, ¿cuál es la diferencia entre apoyar a Daniel Quintero por consulta o por encuesta? Que la encuesta no me obliga a mí a apoyarlo a él si la gana Quintero. O sea, si que Quintero muy difícilmente nos gana una encuesta. Es que el peligro de que gane si hay Quintero encuesta y usted pierde la encuesta, ¿usted no acepta que el ganador de esa encuesta es el candidato de todos? Si hay una encuesta y yo la pierdo, digamos, la encuesta no tiene el mismo requerimiento de la consulta.
porque es una encuesta, uno se somete ahí a un sondeo, pero la consulta es una campaña política. Yo no le puedo hacer campaña política. Pero eso al final no terminaría atomizando al pacto histórico, Gustavo, porque el objetivo de un mecanismo, sea consulta, sea encuesta, y entiendo las diferencias, no es unificar a quienes no ganan en torno al nombre del ganador para que le hagan campaña al ganador. Es que si fuera una encuesta de todos los candidatos y candidatas, todos, ahí hay una unidad, pero como no todos están aceptando la encuesta, entonces simplemente, por ejemplo, yo podría hacer una encuesta con Iván Cepeda, por poner un ejemplo, y si ahí entrara Susana Mohamed o la misma María José Pizarro, podría hacer una encuesta de un nicho de izquierda del pacto histórico, y ya los otros tendrían que irse al Frente Amplio. Pero si yo voy a una encuesta con personas que me representan, digamos, voy a decir acá otra cosa, Daniel Quintero está haciendo unas propuestas que no son progresistas, como por ejemplo cerrar el Congreso, eso no nos representa. Burlarse de la diversidad sexual, eso no nos representa. Entonces, ya entran a jugar otras cosas que obviamente en política son muy complicadas de explicar, pero que en el caso mío, pues para mí es muy difícil perder la coherencia haciéndole campaña a una persona posiblemente, digamos, presuntamente involucrada en delitos de corrupción, no es cualquier cosa, él y todo su gabinete. Sí, entonces, Gustavo, pues, ayer lo vimos. Gustavo, ayer lo vimos a usted en sus redes muy desanimado, diciendo yo así no le jalo, yo a esto no le juego. ¿Qué información concreta tiene usted sobre las trapisondas que está haciendo Daniel Quintero para quedarse con la consulta? Correcto, es que ahí es donde viene el tema. Si fuera una consulta interna nosotros del pacto histórico, como era la promesa o como en teoría es una consulta interna, pues nosotros no tenemos duda de que la izquierda no le vota a Daniel. Pero si él está haciendo acuerdos, que es el Vox Populi, con Dilian Francisca, con los Torres, con Tola, con alcaldes, con gobernadores, que tienen la máquina desocupada en octubre, que miren el tema, toda la clase política de este país tiene la máquina desocupada en octubre, porque ellos no participan en ninguna consulta, entonces fácilmente la pueden prestar, alquilar, lo que sea, acuerdos, o vender. Lo que sea, o vender, y entonces en ese momento ya hay una interferencia, y él nos podría ganar la consulta. Y entonces resulta que con votos de la derecha o del Partido Conservador gana la encuesta gana la consulta de la izquierda. O sea, es posible que la consulta del pacto histórico entonces la ganen el Partido Conservador, por citar un caso. Y eso no es lo que nosotros estamos deseando. Por eso ahí se viola el acuerdo, y es que no se puede tener interferencia de otros partidos porque es una consulta interna. Entonces, uno como juega contra eso. Nosotros no tenemos esas relaciones con estas casas políticas en las regiones, él sí las tiene, se sienta con ellos. Entonces, aquí estamos jugando. No era una consulta del pacto histórico y había otra del Frente Amplio donde sí podían ir ellos, pero no sé, nos metieron ese Gustavo, caballo de una pregunta final. ¿Hay alguien que esté dispuesto a renunciar? ¿Alguien internamente en todas estas reuniones, en medio de esta crisis, en la falta de carro, de vehículo para competir, alguien ha dicho, ok, yo renuncio para apoyar a alguien? ¿Hay alguien que renuncie? ¿Alguien que una? Pues hasta ahora no hay, digamos, hay consenso en que sin Quintero, cualquiera de los que ganen se siente bien representado. Digamos, eso es lo que hemos hablado. Gane María José, gane Corcho, gane Cepeda, o gane yo, o no sé, los demás. Pero hasta ahora ese es el consenso que tenemos. Y yo tengo entendido que esa molestia no es solo mía. Lo que pasa es que la gente es muy tibia y yo siempre soy el que pone el pecho para hablar y decir las cosas. Pero esa molestia de Quintero la tienen todos los demás 9 candidatos. No hay ninguno que digan, venga, yo estoy con Quintero, y no, nada. Todo el mundo tiene esa molestia. Pero bueno, yo siempre hago el desgaste, yo soy como el que termina diciendo las cosas, pero yo no me puedo callar ante estas cosas. Pero yo escuché a Gloria Flores muy proclive a permitir que Daniel Quintero estuviera ahí. Sí, pues es que es lo que te digo, la tibieza que tenemos, pero en círculos cerrados dicen otra cosa. Sí. Gustavo, ¿por qué el presidente Petro apoya
tan abiertamente a Daniel Quintero, que como usted bien lo acaba de decir, no representa el pacto, es homofóbico, está vinculado con procesos por corrupción, quiere cerrar el Congreso? Bueno, en fin, ¿por qué el presidente lo lleva, lo sube a la tarima con unos delincuentes, lo apoya en sus redes sociales y le dio el aval? Yo siento que hay un temor de parte de él de que la consulta salga muy flaquita, con pocos votos, porque realmente estas fechas atípicas son complicadas. Además, en estas fechas atípicas hay el 30% de las mesas. Es decir, ya movilizar a la gente es muy difícil y en los territorios, o sea, un puesto de votación a una persona que ya de por sí le queda lejos, le va a quedar 4 veces más lejos. Entonces, siempre estas consultas salen muy delgadas, digamos, con muy pocos votos. Y yo creo que la intención del presidente es, hagamos una consulta robusta, involucremos más gente para que no vaya a pasar que, como no hay tanta cultura política, la gente solamente piense que de 11.300.000 votos pasamos a 1 millón o a 1,5 millones, que es lo que sacan estas consultas. Entonces, ¿qué? ¿Los votos por encima de la ideología y de las creencias? ¿Qué descubrimiento ahí es ese, Felipe? Pues dilema. claro que sí. Exacto. Entonces yo decía, bueno, sí, invitemos gente, pero no a cualquier precio ni a cualquier persona. Si quieres, llenemos de candidatos esto, pero personas que pasen el control de un estamento que todavía no tenemos, porque no tenemos personería jurídica, que sería el Comité de Ética y Disciplina. Porque ¿cómo vamos a tener? Es que no tenemos partido en este momento. Estamos en un limbo jurídico bastante complicado. Ese es el origen de todo esto. Felipe, bienvenido. Usted está descubriendo que a los políticos les interesan los votos y las elecciones, y les interesa ganar con votos las elecciones. Así que está mostrando por otro lado, Felipe, usted sus dientes de leche todavía. Gustavo, gracias por acompañarnos. Un gusto saludarlo. Bueno, un gusto y un feliz mañana para todos. Chao. 8 de la mañana, 21 minutos. Felipe, el fantasma que ronda aquí, como usted se da cuenta, es Daniel Quintero. Claro. Que no le gusta a usted dice las trapisondas de Quintero, no le gusta a mucha gente, no gusta ni siquiera en la izquierda, pero es el fantasma que los puede derrotar a todos, pero porque Petro por otro lado... Es el que los puede reventar, es el que los puede reventar por dentro, sin lugar a dudas, y bueno, que las banderas del pacto histórico, ya hoy desfiguradas por cuenta y riesgo de los escándalos de corrupción de este gobierno, acaben en manos de un imputado por corrupción, pero para ver, ¿no? Sí, Felipe. Todos los competidores del pacto histórico tienen que tener muy claro que por la situación jurídica y todos los procesos que está enfrentando el exalcalde de Medellín, pues él está debatiéndose entre dos alternativas, ser presidente o ser presidiario, y por eso va a ir hasta el final y va a invertir todos los recursos y todos los esfuerzos que tiene para lograrlo. Es lo mismo que hizo Donald Trump. Donald Trump estaba en un juicio y seguramente si no hubiera sido elegido presidente de los Estados Unidos, el resultado de ese juicio, que fue en condena, hubiera tenido un desenlace muy distinto a estar hoy de presidente marcando línea. Pero eso quiere decir... Pero ¿cómo va a comparar a Trump con Quintero? Pues los dos se enfrentaban procesos judiciales. Esa es la comparación que estoy haciendo, Felipe, y creo que es una realidad evidente. Sí, es cierto en que ambos tienen un problema judicial y que los espera. Y que Quintero ya tiene la platica también. De otra manera, Felipe, o la casa de Nariño o la cárcel es la alternativa. Sí, claro. Pero sí, efectivamente, presidente o presidiario. Efectivamente, Felipe, no se pueden comparar porque Trump está condenado, Quintero todavía no. Trump es un convicto, que yo no sé por qué le queremos rendir tanta pleitesía y tenerle tanto respeto, porque es una persona cuyas condiciones éticas realmente no creo que merezcan el respeto que permanentemente se reclama aquí en relación con Trump. Pero cierro el paréntesis porque no estamos hablando de Trump, pero pues como Felipe lo puso de presente, me parece importante tener en cuenta que no todos estamos que no todos estamos del mismo lado defendiendo al presidente Trump, ni a todos nos parece responsable. Pero Néstor, volvamos al prócer de Medellín. Néstor Bolívar está usando... Volvamos a Bolívar, la izquierda, Néstor está usando y a una los problemas expresión de la izquierda para lograr un mínimo de unidad. María Consuelo. Yo lo que veo es una tensión al interior de ese petrismo entre los que defienden las convicciones como Gustavo Bolívar y los que presuntamente tienen los votos como Quintero, y ahí yo diferenciaría 3 grupos, Ricardo. Señora. Uno, los
que iniciaron la rebelión en ese famoso Consejo de Ministros, los contestatarios, Gustavo Bolívar, Susana Muhammad, Francia Márquez, Alexander López. Sí. Los petristas históricos que además han estado en el Congreso, Iván Cepeda, María José Pizarro, Gloria Flores. El primer grupo fue el que cayó en desgracia con el presidente. El que cayó en desgracia y que evidenció además que el presidente no quiere que Gustavo Bolívar sea el candidato, porque sí, además lo ha dicho. Lo ha y él dicho está desde usando, ese momento. Y el tercer grupo, claro. Andrés, el de los recién llegados, el de los advenedizos en el petrismo, que son Armando Benedetti, Roy Barreras y Daniel Quintero, que esos son Bolívar, los que tienen la máquina, como dijo Bolívar, atrás. Mire, el 16 de mayo... Y Bolívar, Néstor... No estoy tan seguro que sean advenedizos. Benedetti no llegó al petrismo hace llegó un año, en la hace 2 campaña, años. pero ha pertenecido a la política tradicional, ha pertenecido a otros partidos. Los Se volvió otros una llevan figura años central allí. en el Fue petrismo. uribista, pero es petrista hace años. Solamente este dato. Gustavo Petro, siendo candidato el 16 de mayo del 2022, le concedió una entrevista al periódico El Tiempo. Y él ahí ya hablaba de que uno de sus posibles sucesores era Daniel Quintero. Claro. Le preguntan, usted Desde el termina principio sus lo ha venido 4 años, mencionando, pero ¿a claro. quién ve que podría sucederlo? Y él responde, hay muchas personas que están formándose, creciendo y que podrían convertirse en mi sucesor. Por ejemplo, Francia Márquez, ya no fue, y Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, a quien la procuradora Cabello le hizo exactamente lo que Néstor, el procurador Ordóñez viene me hizo Bolívar a mí, usando una dijo expresión. Gustavo Petro. Bolívar Sí. viene insistentemente usando una expresión, Néstor, que es esto sería el fin de la izquierda. Y yo la verdad creo que tiene razón, Néstor. O sea, ¿con qué cara la izquierda, que está tratando de entusiasmar al país en un proyecto de cambio en las instituciones, de cambio en las políticas sociales, de una transformación ética, como dice Iván Cepeda, se va a poner a irse toda a hacer campaña por todo el país detrás de Daniel Quintero? Obviamente eso sería el fin de toda legitimidad ética, política de la izquierda en adelante, y no solo de su legitimidad ética y política, sino en qué queda su discurso. Entonces yo creo que este llamado de atención, que además es como ya donde se rompió la pita, porque a Petro le han tolerado mucho estas personas, estos sectores, muchas de sus alianzas, muchos de sus amistades con gente como Benedetti, Carlos Ramón González, etcétera, pero parece ser que Quintero ya sí fue la gota que rebosó la copa, Néstor. Esperemos a ver qué pasa. 8:26 minutos. Doctora Susana Muhammad, que también es precandidata presidencial, fue ministra de Medio Ambiente. Doctora Muhammad, buenos días. Hola, buenos días, Néstor, y a toda la mesa. Usted, doctora Muhammad, que participa en estas reuniones, que está padeciendo estos problemas, ¿qué tan grave ve la situación en la izquierda o en el pacto histórico en este momento? Bueno, yo creo que hay un aspecto que hace que todo se esté complicando más, y es realmente la situación en el Consejo Nacional Electoral en este momento. Porque a mí me parece muy grave que cuando somos una fuerza mayoritaria en la democracia, pues con mayoría relativa, pero digamos una de las fuerzas importantes de la democracia colombiana, y pudimos ir como una coalición en el año 2022, que ese mecanismo permitió generar esa unidad de esa fuerza. En este momento tengamos todo tipo de obstáculos para ir conjuntamente, lo que generaría el efecto que esa división, como nos tiene hoy la resolución del Consejo Nacional Electoral, hace que esos ciudadanos que se representan en este proceso político no vayan a poder participar en las elecciones con las mismas condiciones que representa el proyecto político, y eso significa que hay una afrenta democrática, no problemas jurídicos del pacto histórico, sino un desbalance democrático, porque las personas, la ciudadanía, no van a poder ejercer su derecho político de representación con igualdad de condiciones en las elecciones del 2026. En este momento, digamos, eso a mí es lo que más me trasnocha, porque sin esas condiciones jurídicas, pues nosotros vamos a estar en un escenario donde no vamos a poder generar la fuerza. De la decisión de la jurídica del Consejo Electoral, ¿verdad? Claro, de la resolución que está en este momento impugnada por los partidos pero, y los tiempos, porque fíjese cómo habíamos tomado una decisión democrática de ir a consulta. La inscripción para la consulta se vence este viernes, es el último plazo de acuerdo al calendario que ellos mismos pusieron, y en este momento nosotros no tenemos claridad jurídica
para poder avanzar en una decisión que es democrática, que es que la ciudadanía elija el candidato y las listas. Y ahí empieza el proceso a truncarse. Le iba a decir sobre la decisión jurídica. Esa decisión la toma el Consejo Electoral, que tiene 9 miembros, inclusive representantes de la izquierda. 2. Y fue una decisión mayoritaria. ¿Usted cree que el problema es del Consejo Electoral o es de ustedes en realidad? Yo creo que hay un problema de norma electoral que genera estos entuertos, además con una reforma política y electoral que se ha tratado de hacer por muchas veces en el Congreso, inclusive después del acuerdo de paz, y nunca ha pasado en el Congreso porque precisamente da para este tipo de manipulaciones políticas. El Consejo Nacional Electoral es de carácter político y obviamente el derecho se puede utilizar de muchas formas. Ahora, yo no entiendo ese voto de nuestras compañeras, no lo he podido entender, pero el resultado, independientemente de las circunstancias, es que en este momento la ley no nos está dando una forma de ejercer nuestros derechos políticos, porque no podemos hacer coalición por ser hoy mayoritarios, pero al mismo tiempo no nos podemos representar mayoritariamente porque no nos permiten la fusión, que es la alternativa que da la ley. Y entonces este limbo jurídico realmente va a generar un efecto democrático y político muy grave y que empieza ya esta semana, con la imposibilidad hoy de nosotros poder hacer nuestra consulta democrática, porque no tenemos cómo. Pero el tema de fondo no es que ustedes en Colombia Humana no cumplieron con un requisito, es decir, eso es lo que dice el Consejo Electoral, que estaban obligados en los estatutos a aprobar la fusión y se les olvidó hacerlo. Pues ahí hay argumentos jurídicos de un lado. Yo no soy abogada y mucho menos me voy a hacer aquí pasar por experta en derecho electoral, pero hay argumentos de lado y lado. Se está por eso impugnando con argumentos jurídicos de este lado de cómo el Consejo Nacional Electoral sí puede aprobar la fusión. Pero aquí yo creo que de fondo está la garantía del derecho de participación política y de definiciones políticas. Digamos, lo jurídico no debería meterse en la posibilidad de endeudamiento democrático, la posibilidad de decisiones que profundizan la democracia del país. Por ejemplo, la decisión del pacto de hacer una consulta que en este momento está totalmente en el aire, porque es que, les repito, las inscripciones de la consulta se vencen el viernes. Sí, pero en este momento no hay cómo pues poner esa consulta a funcionar, claro. Y entonces todo lo que es un proceso político se ve truncado por una situación jurídica. Pero fíjese, doctora Susana, que hay algo importante y es que al final los entes de control o las corporaciones como el CNE lo que hacen es permitir que la ley se cumpla. La ley la hacen los partidos en el Congreso de la República y la ley dice que no se pueden escindir los partidos ni unificar partidos, por ejemplo, si hay investigaciones en curso, que es el caso, por ejemplo, de la Colombia Humana, donde hubo errores de fondo en la conformación, hubo un error en una palabra que hace que tenga que convocar una asamblea, pero además de eso, la Colombia Humana está investigada con la Unión Patriótica por la presunta violación de topes de la campaña Petro Presidente. Yo sé que lo político va por un lado, pero debe cumplirse la ley para que se pueda ejercer la política de acuerdo con las normas. Es que eso ya lo habían resuelto, porque precisamente la misma situación se dio con la decisión del Polo Democrático y Dignidad, que es un partido que hoy está vigente jurídicamente en la democracia. También había investigaciones y eso se resolvió y se pudo hacer la decisión. Entonces aquí nosotros estamos hablando contra casos que ya han pasado en la jurisdicción y contrastando las situaciones con precedentes concretos, no simplemente con interpretaciones jurídicas. Entonces sí, hay una situación que en este momento el resultado es que un proceso político mayoritario, o sea, que con una fuerza mayoritaria en la democracia colombiana no se puede representar unitariamente. Y eso es un problema político grave y democrático, sabiendo que esto obviamente no lo vamos a resolver en esta circunstancia. Inclusive por eso se hacen llamados a constituyentes, porque la reforma política y la reforma electoral nunca pasa en el Congreso, teniendo muchas restricciones jurídicas para el ejercicio democrático en el país. Recuerdo cuando, Susana, después del proceso de paz, precisamente un proyecto de ley que buscaba como resultado del acuerdo de paz abrir la democracia, que es lo que necesitamos para legitimarla, se cayó y se tumbó a último momento y seguimos en estos enredos que tienen carácter jurídico, claro, pero es que lo jurídico no es neutral. Lo jurídico ha sido creado para también poder ser manejado políticamente y para nadie es un secreto que el CNE tiene un origen político desde el Congreso.
Claro, pero el origen jurídico al que usted se refiere es claro en la ley y es que no se pueden fusionar los partidos que tienen investigación, y por eso quisiera preguntarle a propósito del calendario, porque usted ha sido enfática en decir que el tiempo está corriendo, que esto es ya y que no le alcanzan los tiempos. Si no es por esa vía, es decir, haciendo la consulta porque ya no pueden, ¿ustedes están pensando o lo han contemplado, por ejemplo, aceptar algunos de los cargos en las investigaciones que tienen frenado este asunto? Eso yo sí se lo dejaría con mucho respeto a los partidos, que son los que están haciendo el análisis jurídico y el relacionamiento muy detallado con el CNE. Pero lo que le puedo decir es que precisamente anoche estaba reunido el comité político mirando esto a profundidad. Porque nosotros, por un lado, y eso ya es una decisión que se anunció la semana pasada, sí, hemos tomado la decisión que el pacto histórico es la unidad de todas las fuerzas políticas que decidieron políticamente unirse, que no nos pueden partir de esta forma que nos están partiendo, porque eso es una trampa democrática que viola los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y por otro lado, con esa decisión, entonces se está viendo cuáles son las avenidas jurídicas para poder participar en las elecciones. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Y no tienen que haber una respuesta. Entonces, ¿cuál es el problema hoy? El reloj. Porque ahí están las impugnaciones que están buscando precisamente subsanar pues las observaciones del Consejo Nacional Electoral. Se ha solicitado que se alargue los tiempos para poder realizar la consulta, a ver si logramos resolver esto y veremos dónde nos deja, pero esto ya está teniendo un efecto de tipo político. Sí, doctora Susana, ¿le inquieta a usted también como a Gustavo Bolívar la presencia de Daniel Quintero allí? Yo lo he dicho con claridad. La ética, la realidad política debería ser que Daniel Quintero esté en el Frente Amplio. Las mayorías democráticas del pacto histórico no son representadas en Daniel Quintero. Él ni siquiera está enarbolando las mismas banderas. Él se sale todo el tiempo de la plataforma programática que se ha establecido como base del proceso. Y además, esto sí ya es concreto, porque yo he hecho una impugnación al Comité de Ética por el concepto ético que le dieron a Quintero, porque ya está probado que desde Independientes se postuló a la esposa del alcalde de Barrancabermeja para ser parte de la lista del Senado. Obviamente, si usted está postulando, pues implica que es uno de sus apoyos políticos regionales, y resulta que el alcalde de Barrancabermeja está impugnado y a punto de ir a juicio por corrupción en las elecciones, por compra de votos y por otro tipo de hechos relacionados con la corrupción. Pertenece a un proceso de clanes políticos tradicional de Santander que no tienen nada que ver con el pacto. Afortunadamente el Comité de Ética del Pacto no le dio el aval ético a la señora, pero yo sí he llamado en las instancias del partido a que revisen la actuación de Daniel Quintero, porque en las reglas del juego del 19 de julio pues no se puede traer gente de otros partidos para ser parte de la consulta del pacto, porque la consulta del pacto es una consulta entre candidatos y candidatas que son parte del movimiento político del pacto histórico, y entonces he realizado esa impugnación. Entonces, esa actuación, más, por ejemplo, la estigmatización que ha hecho de la población LGTBIQ en esas vallas virtuales, y la forma como se dirigió a uno de los precandidatos utilizando supuestamente orientación sexual para insultar, como si independientemente si es verdad o no la orientación sexual fuera un problema. Eso no tiene nada que ver con nuestra plataforma. La insistencia de que va a cerrar el Congreso cuando eso no hace parte de la plataforma, y la forma de hacer política con estas, por lo menos en este caso puntual, que yo puedo corroborar documentalmente, haber hecho esta postulación de una candidata que tiene que ver con política tradicional en un departamento como Santander, pues no me parece que van en línea con la plataforma política del pacto histórico. Es Susana Mohammad, precandidata presidencial de esa izquierda en Colombia. Doctora Mohammad, gracias, muy amable. A ustedes, muy amable, muchas gracias. Esta es la historia del diagnóstico alrededor de una fractura gigante que hay esta mañana en la izquierda que intentan solucionar a través de mecanismos de forma de momento.